La primera parte del iceberg mostró algunos de los casos más conocidos del terror analógico: transmisiones perturbadoras, entidades, archivos encontrados, y señales imposibles. Pero mientras más profundo desciendes, más extraños se vuelven los archivos, porque existen proyectos menos conocidos, más perturbadores, más complejos, y mucho más difíciles de entender. Algunos intentan imitar transmisiones reales, otros parecen mensajes religiosos, y algunos simplemente se sienten incorrectos. Esta es la segunda parte del iceberg del terror analógico, y estos son algunos de los proyectos más inquietantes encontrados hasta ahora. Greylock es considerado por muchos como uno de los proyectos de terror analógico más perturbadores de Internet. Y honestamente, es fácil entender por qué. La serie mezcla horror psicológico, experimentación humana, entidades deformes, y una atmósfera extremadamente incómoda. Todo comienza con reportes extraños relacionados con una montaña llamada Greylock, personas desapareciendo, comportamientos anormales, y organismos imposibles. Pero mientras la historia avanza, las cosas empeoran muchísimo. La serie presenta criaturas conocidas como imitadores. Entidades capaces de copiar voces, movimientos, y apariencia humana, pero nunca perfectamente. Siempre existe algo mal, algo artificial, algo roto. Uno de los aspectos más aterradores de Greylock es cómo utiliza el sonido, respiraciones, grabaciones dañadas, silencios incómodos, y voces distorsionadas. Named Frank Porter, to offer my perspective on our findings. I kept this to myself at the time, but what we discovered in that mountain was not normal. Not only did I see the impact it was having on the crew, but certain aspects of my findings did not make any sense. Many of the artifacts were... Muchas escenas muestran cámaras encontrando figuras inmóviles durante segundos completos, sin música, sin jumpscares, solo silencio, y eso termina siendo muchísimo más perturbador. La serie también juega mucho con la paranoia. No sabes quién sigue siendo humano, quién fue reemplazado, o qué está ocurriendo realmente dentro de Greylock. Muchos creen que el proyecto representa el miedo a perder la identidad, a ser reemplazado, o incluso observado, y probablemente por eso tanta gente considera a Greylock uno de los mejores analog horrors modernos, porque logra sentirse demasiado real. In the year 1999, a corpse descends from the cosmos, into the realm of the unknown. A twister of biblical proportions. Don't hesitate. This is your chance. Call within the next 15 minutes to receive a free poster, along with your copy of Midwest Angelica. Only $16.99 plus shipping and handling. Call now. Midwest Angelica es uno de los proyectos más confusos y densos del terror analógico, pero también uno de los más interesantes. La serie mezcla religión, ángeles, mensajes subliminales, y transmisiones extremadamente extrañas, desde el principio. El proyecto transmite una sensación incómoda, como si estuvieras viendo algo que nunca debió ser emitido. Muchas escenas muestran símbolos religiosos, grabaciones antiguas, y figuras apenas visibles dentro de la oscuridad. Pero lo que realmente hizo famosa a la serie
fue la representación de entidades angelicales, no como seres hermosos, sino como algo incomprensible, gigantesco y aterrador. Midwest Angélica utiliza muchísimo el horror existencial, la sensación de que existen cosas imposibles de comprender, entidades superiores, y mensajes dirigidos directamente al espectador. Algunos episodios parecen simples anuncios religiosos, hasta que empiezan a mostrar imágenes perturbadoras entre cuadros, rostros, cuerpos deformes, y mensajes ocultos. La serie también juega muchísimo con la idea de la fe, la obediencia, y el miedo a lo divino. Por eso muchas personas la comparan con proyectos como Mandela Catalogue, aunque Midwest Angélica tiene un estilo muchísimo más experimental, y honestamente, hay momentos donde ni siquiera parece un análogo horror, parece una transmisión maldita. Mental stability, 89%. Neurological pathway connection, nominal. Metabolic functions operating at biological capacity. All biological systems are reading nominal. I knew it. A network under paradise. I know what I have to do, for the sake of us all. Fascinating. The infection is at least a temple classification. It must be using the lake water as a cooling vent. This is it. But your story ends here, Churchill. Beautiful narrative perfection. Let your sacrifice bestow hope upon humanity. Wide Open es uno de esos proyectos que generan incomodidad inmediata, porque todo en la serie se siente mal, los movimientos, las voces, las expresiones, y especialmente, los rostros. La serie utiliza muchísimo horror visual, figuras humanas deformadas, habitaciones oscuras, cámaras estáticas, y silencios extremadamente largos. Muchas escenas simplemente muestran una figura mirando fijamente a la cámara durante demasiado tiempo, y honestamente, eso termina siendo peor que cualquier monstruo, porque el cerebro empieza a desesperarse esperando que algo ocurra, pero casi nunca ocurre, solo incomodidad, solo silencio, solo ruido VHS.
Winter of 83 tiene una de las atmósferas más incómodas de todo el género. Nieve, oscuridad, silencio, y transmisiones antiguas. La serie gira alrededor de desapariciones durante un invierno extremadamente extraño. Pero lo más aterrador es el aislamiento. Los personajes parecen completamente atrapados, sin ayuda, sin comunicación, y rodeados de algo desconocido. Winter of 83 utiliza muchísimo filtros VHS, audio dañado, y cámaras antiguas. Eso hace que las grabaciones se sientan reales, como si fueran archivos encontrados décadas después. Pero probablemente lo más perturbador son las figuras. Sombras apenas visibles dentro de la nieve, entidades observando desde lejos, y movimientos imposibles de distinguir claramente. Y honestamente, el hecho de nunca verlas completamente, las vuelve muchísimo más aterradoras. Hey, Viv! Sheriff, I think I found the basement! Viv? Hey! Is someone down there? Channel 7 es uno de esos analog horrors que utilizan una idea extremadamente simple, pero la ejecutan de manera perturbadora. La serie gira alrededor de transmisiones de televisión interrumpidas, noticias locales, programas normales, comerciales antiguos, y grabaciones públicas. Pero lentamente, las emisiones comienzan a corromperse, las imágenes cambian, el audio se distorsiona, y aparecen mensajes extraños dentro de la señal. Una de las cosas más inquietantes de Channel 7 es la sensación de realismo, porque muchas transmisiones realmente parecen emisiones reales de televisión local, especialmente por la calidad VHS, la edición, y los errores visuales. Pero después de unos segundos, todo empieza a sentirse incorrecto. Algunos episodios muestran rostros apareciendo entre cuadros, mensajes subliminales, y figuras apenas visibles detrás de los presentadores. Pero probablemente lo más perturbador son las interrupciones de emergencia. Porque utilizan el mismo formato de alertas reales, pantallas negras, texto blanco, sonidos de emergencia, y mensajes dirigidos directamente al espectador. Hay transmisiones donde literalmente se advierte a las personas que no salgan de sus casas. Otras hablan de entidades desconocidas, y algunas muestran imágenes extremadamente distorsionadas durante apenas unos segundos. Eso genera muchísima paranoia, porque nunca sabes cuándo la transmisión normal va a convertirse en algo perturbador. La serie también utiliza muchísimo el miedo a la manipulación de medios, la idea de que algo tomó control de la señal, y honestamente, eso hace que Channel 7 se sienta muchísimo más real que otros proyectos. Surreal Broadcast probablemente es uno de los analog horrors más difíciles de explicar, porque muchas veces, ni siquiera parece una historia, parece una pesadilla transmitida por televisión. La serie utiliza imágenes absurdas, rostros deformes, mensajes sin sentido, y cambios bruscos de audio y video. Todo se siente ilógico, inestable, y completamente surrealista.
Pero justamente eso es lo que vuelve tan incómodo al proyecto, porque el cerebro intenta entender qué está viendo, y nunca lo consigue completamente. Muchos episodios comienzan con transmisiones aparentemente normales, programas antiguos, publicidad, o vídeos educativos, pero lentamente, las imágenes empiezan a deformarse, los sonidos cambian, y aparecen figuras imposibles. Hay escenas donde los rostros humanos se distorsionan lentamente frente a la cámara, otras donde aparecen mensajes ocultos entre cuadros, y algunas transmisiones simplemente muestran imágenes extrañas acompañadas de sonidos incómodos durante minutos completos. Pero lo más perturbador de Surreal Broadcast es la sensación constante de estar soñando. Nada parece tener lógica completa. Los lugares cambian, las voces se repiten, y algunas escenas parecen moverse como recuerdos dañados. Muchísima gente considera Surreal Broadcast uno de los proyectos más artísticos del terror analógico, porque depende muchísimo más del horror psicológico que de criaturas o jumpscares. Y honestamente, hay momentos donde realmente parece una transmisión encontrada dentro de un sueño. Event ID Media Center tiene un estilo muchísimo más experimental que otros analog horrors. La serie utiliza grabaciones antiguas, vídeos educativos, comerciales, anuncios públicos, y transmisiones aparentemente normales, pero poco a poco, empieza a introducir imágenes perturbadoras dentro de contenido cotidiano, y honestamente, eso funciona perfectamente. Porque el horror aparece cuando menos lo esperas. Un simple comercial puede terminar mostrando figuras extrañas durante apenas un segundo. Una transmisión educativa puede contener mensajes ocultos. Y un video aparentemente normal puede deformarse completamente de un momento a otro. La serie también utiliza muchísimo ruido VHS, audio dañado, y errores de cinta. Eso hace que las grabaciones parezcan reales, como si fueran archivos olvidados encontrados décadas después. Pero probablemente lo más incómodo es cómo Event ID transforma cosas normales en algo perturbador, porque toma situaciones cotidianas y lentamente las convierte en horror psicológico. Algunas escenas muestran rostros apareciendo entre cuadros, otras utilizan imágenes subliminales, y algunas simplemente dejan sonidos incómodos durante demasiado tiempo. La serie también juega muchísimo con la sensación de memoria dañada, como si las grabaciones estuvieran ocultando algo, o intentando recordar algo imposible, y honestamente, eso hace que Event ID Media Center se sienta diferente a la mayoría de analog horrors. Analog Archives es una de las series más conocidas dentro del horror analógico moderno, especialmente por la manera en que mezcla ciencia ficción, horror cósmico y paranoia. La serie presenta documentos secretos, grabaciones recuperadas y transmisiones relacionadas con fenómenos imposibles. Uno de los temas principales de Analog Archives es el espacio, la exploración y el miedo a lo desconocido. Muchas grabaciones hablan sobre objetos encontrados fuera de la Tierra, señales extrañas y entidades relacionadas con el universo. Pero lo más perturbador es cómo la serie presenta todo como archivos reales, vídeos gubernamentales,
documentos técnicos, grabaciones científicas, y transmisiones clasificadas. Eso hace que muchas escenas se sientan increíblemente auténticas. Hay episodios donde se muestran anomalías espaciales imposibles, otros hablan de organismos desconocidos, y algunos presentan grabaciones extremadamente perturbadoras relacionadas con entidades cósmicas. La serie también utiliza muchísimo horror existencial, la sensación de que el universo es demasiado grande, y de que existen cosas imposibles de comprender. Honestamente, Analog Archives logra transmitir perfectamente el miedo a lo desconocido, especialmente cuando mezcla ciencia con horror. Tangivirus se enfoca principalmente en horror biológico, infecciones, mutaciones, y comportamiento humano alterado. La serie presenta reportes médicos, mensajes de emergencia, grabaciones educativas, y transmisiones relacionadas con un extraño virus. Pero lentamente, las personas infectadas comienzan a cambiar, sus movimientos se vuelven anormales, las voces empiezan a distorsionarse, y el comportamiento humano desaparece poco a poco. Una de las cosas más perturbadoras de Tangivirus es cómo imita perfectamente transmisiones reales de emergencia, pantallas de advertencia, reportes médicos, y mensajes gubernamentales. Eso hace que algunas escenas parezcan archivos filtrados reales. Hay episodios donde se muestran síntomas extremadamente extraños, personas actuando de forma violenta, y cuerpos deformándose lentamente. Pero probablemente lo más aterrador es la pérdida de humanidad, porque las personas infectadas dejan de comportarse como humanos normales, y comienzan a moverse de manera incorrecta. La serie también juega muchísimo con el miedo a pandemias, a enfermedades desconocidas, y al colapso social, y honestamente, el formato analógico hace que todo se sienta muchísimo más real e incómodo.